Decían que éramos niños. Eso fue lo que dijo el Consejo Galáctico cuando por primera vez dieron la bienvenida a la Tierra en su brillante imperio estelar. Niños. Curiosos, caóticos, ingeniosos, pero, en última instancia, inofensivos. Éramos su proyecto favorito. La especie más joven en unirse a su sagrado círculo. Tan jóvenes, de hecho, que ni siquiera se molestaron en ofrecernos un voto. Sin poder, sin voz. Solo sonrisas, intercambio de datos y tratados escritos en una docena de lenguas que ni siquiera entendíamos. Al principio, estábamos agradecidos. Abrumados por el regalo del conocimiento. Rutas de hiperespacio, tecnología gravitacional, nanobots médicos que erradicaron el cáncer en una semana. Milagros, para nosotros. El consejo era salvación. Pero fuimos ingenuos. Desesperados. Ciegos al hecho de que sus ojos nunca nos vieron como iguales. Y entonces vino la guerra. No era nuestra. Estalló en el cinturón exterior, entre los Ralph y los Drell, dos especies milenarias con siglos de odio entre ellas. Su enemistad resurgió, y de pronto, las estrellas se apagaban, los mundos ardían, y los refugiados inundaban cada sector. Y la Tierra recibió la petición de ayuda. Y lo hicimos. Contra toda advertencia, dimos un paso al frente. No con flotas ni poder de fuego, no teníamos mucho en ese entonces, sino con determinación, con terquedad, con eso que el Consejo nunca logró entender. El sacrificio humano. Nuestros diplomáticos negociaron treguas. Nuestros médicos atendieron tanto a Drell como a Ralph. Nuestros cargueros llevaron ayuda a través de zonas de guerra, con escudos que apenas resistían. Y cuando la guerra se intensificó, cuando las llamas alcanzaron los sistemas centrales y los propios mundos del Consejo estaban en peligro, enviamos nuestras flotas. No porque nos lo pidieran, no porque estuviéramos preparados, sino porque nadie más lo haría. Perdimos la mitad de nuestra armada en el primer mes. Pero el Consejo sobrevivió gracias a nosotros. Y cuando todo terminó, cuando el mundo natal de los Drell fue cristalizado y los Ralph quedaron dispersos como cenizas, no pedimos elogios, ni siquiera reparaciones. Solo pedimos un asiento. No como niños, no como invitados, como iguales. La votación se llevó a cabo en secreto. Nos enteramos del resultado por una transmisión filtrada, 2 semanas después. Una decisión unánime, 12 razas, 12 votos. Tierra, denegada. No teníamos la madurez cultural, dijeron. Demasiado impulsivos. Demasiado emocionales. Demasiado peligrosos. Peligrosos. Esa palabra encendió una mecha en cada corazón, allá en casa. Nos usaron. Nos dejaron sangrar por ellos. Morir por ellos. Y cuando la guerra acabó, y la galaxia volvió a estar a salvo, nos arrojaron de vuelta a la mesa de los niños. Recuerdo los disturbios. Las ciudades estallando no solo de furia, sino de dolor. Padres gritando al cielo vacío por hijos e hijas que jamás volverían. Veteranos quemando sus uniformes en las calles. Y en medio de todo, un solo mensaje resonaba más fuerte que cualquier otro. Nunca más. El cambio fue lento al principio. Reasignación de presupuestos. Astilleros discretos orbitando Marte. Proyectos oscuros resucitados bajo la superficie de la Luna. El Consejo observaba. Claro. Siempre lo hacían. Pero subestimaron lo buenos que nos habíamos vuelto ocultando cosas. Pensaron que nuestra rabia se desvanecería. Se equivocaron. El hombre que miraba la transmisión del Consejo desde una sala oscura y marcada por la guerra sabía exactamente cuánto se equivocaban. El general Torrenbex no parpadeó mientras el alto árbitro del Consejo hablaba con ese tono aceitoso y condescendiente, pronunciando palabras sobre armonía galáctica y protocolos de contención necesarios. Sus nudillos se tensaron alrededor del vaso que sostenía en la mano. Bourbon, importado desde la Tierra. Probablemente el último lote. El bloqueo ya se había encargado del resto. ¿Contención? Sellaron la Tierra tras muros comerciales. Sancionaron cada colonia aliada a la humanidad. Y nos declararon una amenaza para la paz interestelar. Que se vayan al infierno. Detrás de Torren,
El holomapa del sector brillaba en rojo. Las flotas humanas, antes dispersas y débiles, ahora se movían con precisión calculada. Formaciones cerradas. Escuadrones de operaciones negras. Armas que nunca habían visto la luz del día. Se giró justo cuando un oficial joven entró en la sala. Señor, transmisión del Titán. La almirante Reyes confirma posición en Encélado. Todas las naves encubiertas y listas. Torren asintió. Prepara la señal. El oficial vaciló un segundo. Es el punto sin retorno, señor. Torren miró de nuevo la pantalla, el rostro de los líderes del consejo lleno de escamas, plumas y arrogancia. Ellos cruzaron ese punto cuando nos traicionaron, dijo. Ahora van a ver lo que peligroso realmente significa. El oficial saludó, giró y desapareció por el pasillo. Muy lejos, al otro lado del vacío, una docena de naves humanas activaron sus motores. Armas que ninguna especie del Consejo había visto jamás. Tecnología nacida no de la paz, sino de la rabia. Del engaño. De la promesa de que la humanidad jamás volvería a ser el peón de nadie. Hubo un tiempo en que soñábamos con las estrellas con asombro en los ojos. Ese tiempo había terminado. Encélado yacía en silencio bajo su corteza de hielo. El Consejo sabía poco sobre lo que se ocultaba bajo ese frío, solo que era una luna de Saturno y que tenía valor estratégico menor. Esa ignorancia fue cuidadosamente cultivada durante años. Mientras la galaxia nos tachaba de inestables y erráticos, la humanidad transformaba rincones olvidados del sistema en fábricas de guerra y estaciones de escucha. La almirante Reyes se encontraba a bordo del ISS Titán, una nave clase acorazado diseñada en secreto. Forjada en el crisol helado de la traición. Su casco brillaba con placas reflectantes de gravedad, una invención humana que el Consejo había calificado como teoría absurda. Y, sin embargo, ahí estaba. Real. Oculta. Armada con armas calibradas para desmantelar algoritmos de escudo del Consejo. Señal enviada, dijo su oficial táctico con voz suave, casi reverente. Reyes no sonrió. Solo observó la transmisión holográfica. El Consejo aún hablaba. Aún ignorantes. Esto no es una declaración de guerra, susurró, más para sí misma que para los demás. Es la consecuencia de la arrogancia. A su alrededor, su tripulación permanecía en silencio. Cada uno había perdido a alguien. Un hermano, una madre, un amor. Ya no servían por deber. Servían por memoria. Porque el Consejo les miró a los ojos y llamó a su sacrificio un error. Motores encendidos. Armas cargadas. Ella dio la orden sin dudar. Fuego. 3 naves del Consejo desaparecieron del mapa galáctico en menos de 6 segundos. Sin advertencias. Sin demandas. Sin ceremonia. Solo aniquilación. La explosión se sintió en cada relé del sistema. Las alarmas estallaron en las estaciones del Consejo. El discurso del alto árbitro fue interrumpido por sirenas lejanas y un caos repentino. En la Tierra, las imágenes llegaron en minutos. Y en lugar de miedo, trajeron otra cosa. Liberación. Las pantallas en todo el mundo se iluminaron con titulares urgentes. La humanidad contraataca. Sin más cadenas. El primer disparo. Algunos vitorearon. Otros lloraron. Pero nadie guardó silencio. El Consejo convocó una cumbre de emergencia en menos de una hora. 12 especies. 12 voces. Gritando unas sobre otras. Acusaciones. Demandas. Pánico. Activaron a los pacificadores. Llamaron a las flotas antiguas. Pero ya era demasiado tarde para el control. El mito se había roto. El mito de que los humanos podían ser domesticados. De vuelta en la Tierra, enterrada bajo las antiguas cordilleras de Colorado, la verdadera sala de guerra vibraba con energía. El general Torren Vex observaba el caos desplegarse en la pantalla principal. Brazos cruzados. Rostro pétreo. No debimos esperar tanto, dijo Nila Bin, directora de la Red de Inteligencia Interestelar. Su voz era aguda, quebradiza por años de amargura. Les dimos todo, Torren, continuó. Y ellos nos escupieron en la cara y lo llamaron diplomacia.
No estábamos listos, respondió él, en voz baja. Ahora sí. No lo negó. El Consejo había confiado demasiado tiempo en una sola suposición. Que los humanos estaban fracturados, eran impredecibles, emocionales. Tenían razón. Pero lo que nunca entendieron fue que la emoción no nos hace débiles. Nos hace implacables. En los sistemas de la frontera, los aliados ocultos de la humanidad emergieron. Colonias que antes fueron tachadas de puestos rebeldes, ahora se alzaban como baluartes de resistencia. Especies que el Consejo oprimió y olvidó comenzaron a susurrar rebelión. Recordaban a los humanos que pelearon por ellos durante la guerra. A los médicos que cruzaban líneas de fuego. A los ingenieros que reconstruían lo que el Consejo se negaba siquiera a tocar. Y ahora, la humanidad se había convertido en algo más que una especie. Un símbolo. No de paz, no de orden, sino de ajuste de cuentas. El Consejo respondió de la única forma que sabía. Con miedo. Un bloqueo alrededor de Sol. Sanciones que congelaron el comercio. Bienes embargados. Embajadores humanos encarcelados. Y luego llegó el ultimátum. Desarmen o enfrenten la aniquilación. El mensaje llegó codificado en un formato de los primeros años de la Tierra dentro del Consejo. Un golpe directo, como una bofetada. Torren leyó el texto una vez. Luego lo borró. Diles, le dijo al oficial de comunicaciones, que ya enfrentamos la aniquilación. Y sobrevivimos. Y si no escuchan. Torren la miró fijamente. Entonces aprenderán algo nuevo. En un corredor lejano del espacio del Consejo, una flota de naves sin identificación emergió del espacio deslizante. Sus códigos no coincidían con ningún registro conocido. Su tecnología tampoco. No era del Consejo. Era humana. Construida en secreto. Alimentada por la rabia. Tripulaciones entrenadas con simulaciones basadas en los propios registros de guerra del Consejo. Filtrados, robados, desencriptados durante años de vigilancia y espera. La nave líder envió un mensaje a la matriz defensiva del Consejo que custodiaba el anillo exterior. Recordamos tu traición. Y luego, la matriz estalló. La galaxia pensaba que los humanos eran impulsivos. La verdad era mucho peor. Los humanos eran pacientes. No solo querían guerra. Querían que el Consejo la sintiera. Como nosotros sentimos el abandono. El desprecio. El uso. Y la rabia. Apenas comenzaba. El Consejo aún no lo entendía. Ni siquiera después de que el anillo defensivo colapsará. Ni después de que 3 colonias defectaran de la noche a la mañana. Ni cuando sus flotas se enfrentaron a naves humanas con campos de invisibilidad imposibles y armas que atravesaban escudos como si fueran papel. No lo entendían. Porque el Consejo nunca había tenido miedo antes. Habían aplastado rebeliones. Sofocado insurgencias. Silenciado disidentes. Pero jamás pelearon contra un enemigo que los conociera. Y ese era el arma secreta de la humanidad. No la tecnología. No las naves. La memoria. Los habíamos estudiado. A todos. Cada doctrina táctica. Cada debilidad psicológica. Cada punto ciego alimentado por el ego. Durante décadas jugamos a ser amables. Asentíamos. Fingíamos gratitud. Todo mientras grabábamos. Analizábamos. Nos preparábamos. La traición solo aceleró el reloj. Y ahora, la galaxia ardía. Ardía con la certeza de que el niño más pequeño en la mesa tenía dientes. En lo más profundo de la aguja Archon, la sede del Consejo en el mundo central de Berit, el alto árbitro observaba el reporte deslizarse por la pantalla con creciente horror. Naves desconocidas cerca de las lunas de Traian. Refinería destruida en el sistema Urián. Flota patrullera del Consejo, aniquilada. Sin sobrevivientes. Jamás había visto la cámara del Consejo tan silenciosa. El embajador Drell temblaba, dedos translúcidos tamborileando contra el apoyabrazos. Esto no es guerra, murmuró. Es una ejecución. Han hackeado nuestras comunicaciones de largo alcance, dijo la representante Belsari, su tono tembloroso. Interceptan órdenes de flota antes siquiera de que las emitamos. Es imposible, susurró alguien. Pero no lo era. Porque por primera vez,
El Consejo no estaba combatiendo un alzamiento marginal. Estaban enfrentando a la humanidad. Con un plan. En el puente del ISS Titán, la almirante Reyes contemplaba un mapa estelar que ya no era teórico. Cada punto marcado había sido una base del Consejo una semana atrás. Ahora, esos sistemas estaban en silencio, ocupados o reducidos a cenizas. Trazó con un dedo enguantado el siguiente objetivo. «Este duele», murmuró. «¿Estación Borealis?», preguntó su segundo al mando, el capitán Hearst, arqueando una ceja. «Viejo puesto científico, ¿no? Fue donde firmaron el tratado», dijo Reyes. «El que nos convirtió en protectorado, no en socios». Hearst asintió lentamente. «¿Un ataque simbólico?». «No», respondió ella, con la mandíbula apretada. «Es un mensaje». Y dio la orden. De vuelta en la Tierra, las protestas se habían convertido en desfiles. La humanidad ya no se escondía. Se erigían monumentos. Nombres grabados en losas de obsidiana, iluminadas por fuego eterno. No eran generales. No eran líderes. Eran médicos caídos. Voluntarios de paz. Soldados jóvenes que regresaron en ataúdes mientras el Consejo sonreía y callaba. El general Torren Vex permanecía al pie del monumento más reciente. A su lado, diplomáticos y antiguos colonos. Su rostro estaba cansado, curtido, marcado por el peso de una guerra que nunca fue declarada, pero siempre fue inevitable. Una reportera se abrió paso entre la multitud. «General, ¿hasta dónde llegará la humanidad?». Él la miró a los ojos. «Hasta donde ellos nos obligaron a llegar». En las sombras más allá del borde galáctico, no todas las especies lamentaban la caída del Consejo. El sindicato Asari, reyes del mercado negro en el vacío, observaban desde sus fortalezas asteroides, divertidos. «Ya era hora», dijeron. Los nómadas Griffith, esparcidos por espacio sin reclamar, contaban historias alrededor del fuego sobre la furia ardiente de la Tierra. Y sonreían. Alguien, al fin, estaba enfrentando a los dioses. Y dentro del propio Consejo, comenzaron a aparecer grietas. Un delegado joven de la Confederación Ralbet filtró documentos confidenciales. Pruebas de que la Tierra había sido saboteada durante la guerra. Que sus flotas fueron enviadas deliberadamente a batallas imposibles, para proteger mundos del Consejo. Que sus pérdidas fueron intencionales. El archivo se volvió viral. Y la galaxia se volvió en su contra. Torren Vex estaba solo en su oficina cuando llegó la noticia. No celebró. No sonrió. Solo cerró los ojos. «Por fin lo están viendo», dijo una voz tras él. Era Nila Bin, la espía maestra. «Están viendo lo que nosotros vimos», dijo Torren. Demasiado tarde. Nila dejó caer un nuevo informe sobre su escritorio. El ataque a Borealis fue exitoso. El Consejo se ha replegado del cinturón interior. Están nerviosos. Están empezando a devorarse entre ellos. Torren la miró. Ella dudó un segundo antes de hablar. Están pidiendo una cumbre de paz. Silencio. Entonces, Torren rió. Una risa breve. Áspera. Amarga. Ahora quieren hablar. Pero la humanidad ya no era la misma especie que había suplicado un asiento en la mesa. Ahora, habíamos construido nuestra propia mesa, hecha de acero, sangre y memoria. Y si el Consejo quería paz, tendría que sentarse a nuestra mesa. Y escuchar. De verdad escuchar. Cada grito. Cada llanto. Cada voz que silenciaron cuando pensaron que no éramos nada. Porque esto ya no era solo venganza. Era justicia. Y apenas estábamos empezando a cobrar la deuda. La cumbre de paz se celebró en la deriva de Calteras, una zona muerta en espacio neutral, lejos de cualquier bastión del Consejo o flota humana. Era simbólica. Un lugar sin banderas, sin sangre, sin alianzas. Un vacío. Una tumba adecuada para viejas ilusiones. El Consejo envió 7 emisarios. No 12. Ni siquiera 10. Algunos habían enmudecido. Otros, demasiado asustados para abandonar sus sistemas fortificados. Y la Tierra no envió a nadie. No al principio. Durante 3 días,
Los emisarios del consejo esperaron. Se pavonearon. Enviaron comunicados vacíos, llenos de poesía diplomática y amenazas veladas. Y entonces, al cuarto día, las luces de la deriva se atenuaron. Una por una, las estrellas alrededor de la estación parpadearon. No por fallo, por campos de camuflaje. Decenas de naves humanas emergieron del vacío como espectros. Rodearon la estación en completo silencio. Sin armas activadas. Sin disparos. Pero el mensaje era claro. Los vemos. Estamos aquí. Ya no están al mando. Llegaron a bordo de un solo crucero. El Rizalb, elegante y marcado por cicatrices. Su casco llevaba los emblemas de todas las facciones humanas. Militares, civiles, coloniales. A la cabeza iba una mujer que la galaxia nunca había visto. Embajadora Elina Vaz. Joven. Silenciosa. Calma, mortal. No llevaba insignias. Ni medallas. Solo negro. Un monumento en movimiento. Al entrar en la cámara del consejo, ningún guardia la detuvo. No se atrevieron. Se sentó. Juntó las manos. Esperó. El silencio se volvió sofocante. La voz del alto árbitro, temblorosa, rompió el aire. Embajadora Vaz, agradecemos su presencia. Su mirada era de hielo. No. Ustedes la temen. La humanidad ha dejado clara su ira, pero si queremos evitar más derramamiento de sangre. Quieren decir su sangre. Él vaciló. Ella se inclinó hacia adelante. Seamos honestos. ¿Sí? No vinieron aquí por paz. Vinieron a suplicar control. Quieren volver a atarnos, envolver sus decretos en lenguaje florido y llamarlo orden. Pero es demasiado tarde para eso. Las acciones humanas amenazan la estabilidad galáctica. Quieren decir su estabilidad. La sala quedó inmóvil. Los otros emisarios no hablaron. Algunos desviaron la mirada. Nos llamaron niños, susurró. Pero la verdad es que nunca quisieron que creciéramos. Porque sabían lo que pasaría cuando lo hiciéramos. Se puso de pie. Ahora, lo están viviendo. La cumbre colapsó en menos de una hora. Sin tratado. Sin acuerdo. Solo miedo. Y en las sombras de la deriva, mientras el Rizalb se alejaba en silencio, un mensaje recorrió los canales seguros del consejo. No provenía de Elina. Provenía de la Tierra. Encriptado. Final. No pueden borrar lo que recordamos. No pueden definir en qué nos convertimos. En otro lugar, la guerra se profundizaba. Los bastiones del Consejo eran sobrepasados. No solo por flotas humanas. También por deserciones. Batallones enteros de especies menores, una vez leales al Consejo, cambiaban de bando. Luchaban bajo una nueva bandera. El Acuerdo Terrano. Ya no solo humanos. Era una alianza de los traicionados. Y el Consejo se resquebrajaba. Los Kelton se retiraron por completo, alegando disturbios internos. Los Ralbet firmaron un pacto de no agresión con el acuerdo. Y el liderazgo Belsari fue asesinado desde dentro. Una nueva facción surgió, ondeando el sigilo terrano en sus ciudades. El poder del Consejo no solo menguaba. Se desmoronaba. Pero la victoria trae su propio veneno. El general Torren Vex estaba en su sala de guerra, mirando informes de bajas. No del Consejo. Nuestros. Un asalto fallido en Arba Prime. Muertes civiles. Colonias enteras desestabilizadas. Algunos humanos, embriagados por la venganza, habían ido demasiado lejos. Capitanes rebeldes. Flotas vengativas. Ya no luchaban por justicia. Cazaban. Torren se volvió hacia Nilavin. Su rostro era sombrío. Estamos perdiendo el control de los nuestros. Ella asintió. Algunos no quieren justicia. Quieren dominación. Él se puso de pie lentamente, la columna pesada de culpa. Eso no fue lo que empezamos. Hizo una pausa. Pero puede ser en lo que nos estemos convirtiendo. Muy lejos, en una cámara sellada por sombras, se formaba un nuevo consejo. No compuesto por los antiguos líderes, ni por cobardes u oportunistas. Sino por algo peor. Los sobrevivientes. Los manipuladores.
Aquellos que siempre vieron a la humanidad como una amenaza, y que ahora tenían la prueba necesaria para reunir a otros alrededor de ese miedo. Comenzaron a planear. Y esta vez no se trataría de contención. Sería aniquilación. La humanidad siempre había temido a la oscuridad. Ahora, se había convertido en ella. El acuerdo terrano se expandía más rápido de lo que nadie esperaba. No por conquista, al menos no al principio, sino por esperanza. Por susurros que cruzaban rutas comerciales, bandas piratas, contrabandistas, refugiados y soldados rotos. Mundos que antes temían a la tierra, ahora la veían como salvación frente a la podredumbre. Pero no todos en el acuerdo creían en la misericordia. La capitana Juno Tain, de la nave rebelde Crucible, no tenía interés en tratados ni en códigos. Había perdido a su hermana en la batalla de Garl, ordenada a mantener posición mientras una flota del Consejo abría fuego por error. Lo llamaron una falla de comunicación. Ella lo llamaba masacre. Y ya estaba harta de esperar permiso. El Crucible había arrasado 3 antiguos puestos del Consejo en la última semana. Sin sobrevivientes. Sin prisioneros. Torren Vex había enviado órdenes de repliegue. Juno las ignoró. La señal del acuerdo ya no la alcanzaba. Porque cuanto más se hundía esta guerra, más se fracturaba. Algunos querían justicia. Otros solo querían venganza. Y solo la sangre los saciaba. La almirante Reyes observaba el informe interno en silencio. Capitanes fuera de control. Muertes civiles. Represalias que se salían de proporción. Ella alguna vez creyó en la claridad. Ahora, la línea entre el bien y el mal estaba enterrada, bajo cenizas. Nos estamos convirtiendo en ellos, susurró su segundo al mando. Reyes negó con la cabeza, lentamente. No. Ellos nunca sintieron remordimiento. Nosotros sí. ¿De verdad? Preguntó él. El silencio que siguió fue más largo de lo que debería. De vuelta en la deriva, Elina Vaz recibió un mensaje secreto desde un lugar que no debería existir. Galen Prime. Una instalación oculta del Consejo. La humanidad creía que había sido destruida durante la traición. Pero alguien había sobrevivido. Y lo que enviaron lo cambió todo. Registros en video. Grabaciones. Muestras genéticas. Pruebas de que el Consejo no solo había mentido sobre la guerra. Habían usado a la humanidad. Sujetos humanos modificados genéticamente. Implantes de control neural experimental. Programas de adoctrinamiento forzado. Intentos de reconfigurar la mente humana, para volverla más obediente. Más maleable. Cuando los diplomáticos de la Tierra preguntaban por los soldados desaparecidos, les decían, datos clasificados. Pérdidas en combate. Pero no estaban perdidos. Fueron tomados. Y la mayoría nunca volvió. El Consejo no temía nuestra inestabilidad. La había creado. Cuando Torren vio los archivos, no dijo nada durante un largo rato. Finalmente, se levantó, caminó hacia sus aposentos, y se sentó en la oscuridad. Había dedicado 30 años a la paz. Creía en la diplomacia. En las segundas oportunidades. Pero esto era algo distinto. Esto era imperdonable. Y ahora entendía. Porque la rabia había ardido tan hondo, durante tanto tiempo. Porque no fue solo traición. Fue violación. La filtración arrasó la galaxia como una ola. Elina se encargó de eso personalmente. Hackeó archivos del Consejo. Reventó relés de transmisión. Dispersó el virus informativo por todas partes. Y cuando los pueblos de la galaxia vieron la verdad. Cuando vieron lo que el Consejo le hizo a la humanidad. A sus soldados. A sus niños. No solo lo condenaron. Se rebelaron. Estaciones del Consejo fueron sobrepasadas por su propia población. Motines en Terran 9. Colapso militar en el Nexo Purda. Colonias que declaraban independencia no por solidaridad, sino por vergüenza, rechazando servir a un régimen que había cometido semejantes atrocidades. El viejo Consejo estaba muerto, pero de sus ruinas, un nuevo mal comenzó a gestarse. Desde los escombros de los mundos centrales destrozados, emergió una sola figura. Karet Zor.
ex jefe de inteligencia de seguridad. Ahora autoproclamado ejecutivo de preservación. No llevaba túnicas, ni insignias ceremoniales. Solo un uniforme de acero. Y una sonrisa helada. Los humanos, dijo en su primera transmisión, han expuesto un crimen. Pero no se equivoquen. No son inocentes. Fueron creados para ser inestables. Para fracturarse. Para arder. Levantó la mano. Mecánica. Brillante. Son una amenaza para todos. No por lo que les hicimos, sino por lo que son. Su mensaje terminó con una sola frase, grabada a fuego en cada sistema principal. La extinción no es venganza. Es seguro. El ejecutivo no intentaba reconstruir el consejo. Estaba creando una máquina de guerra. Todo o nada. Sin tratados. Sin líneas que respetar. Sin humanos con vida. Y así, la marea volvió a cambiar. La humanidad, fracturada y furiosa, ahora enfrentaba a un monstruo que, en parte, había ayudado a crear. El acuerdo era vasto, pero no era unificado. Y la Tierra, dolida, enojada, con miedo, se encontraba ante una encrucijada. ¿Seguíamos luchando por justicia? ¿O simplemente, estábamos luchando por sobrevivir? Porque lo que empezó como retribución, se estaba convirtiendo en algo más oscuro. La lluvia caía sobre Neo Kyoto como un recuerdo. Fría, infinita, pesada. Torren Vex permanecía bajo ella sin paraguas. El muro de bronce ante él brillaba con agua. Los nombres corrían como tinta en la tormenta. Pero no se borraban. Jamás lo harían. Extendió la mano. Tocó uno. Ensign Kira Vex. Su hija. Desaparecida durante una operación de entrenamiento conjunto. Una de miles. Marcada como mía por el consejo. Ahora sabía mejor. La habían tomado. Usado. No lloró cuando empezó la guerra. Pero ahora. Lloró. Silenciosamente. Porque la guerra ya no era sobre traición. Era sobre lo que vendría después. Detrás de él, Nilavin esperaba bajo la lluvia. Tenemos un problema, dijo en voz baja. Torren se limpió el rostro. ¿Solo uno? Ella le entregó una datapad. No lo miró a los ojos. Uno de los sujetos de Galen Prime volvió. La llamaban Vex. Ahora. No sabían su nombre real. Ella no lo recordaba. Pero su sangre era humana. Y su cuerpo, modificado. Tecnología del Consejo fusionada con bioingeniería experimental. Un arma viviente, creada en secreto. Diseñada para ser obediente. Pero ya no lo era. No más. La encontraron en un carguero abandonado, flotando más allá de los yermos del Uran. Cada hueso en su cuerpo roto, y vuelto a unir. Su sistema nervioso, llevado al borde del colapso. Su mente, un campo de batalla. A veces gritaba en lenguas que no conocía. Otras, recitaba códigos de mando del Consejo con precisión inhumana. Como si nunca hubiera dejado sus laboratorios. Pero la mayor parte del tiempo, simplemente, callaba, observaba, esperaba. Vex fue llevada a una instalación segura del acuerdo, en órbita alrededor de Titanus. El Dr. Arjant Greaves, el mayor especialista en neurocibernética de la Tierra, la vio una vez, y casi se derrumbó. No solo la programaron, susurró. La estratificaron. Podía estar tranquila un segundo, y convertirse en salvaje al siguiente. Recuerdos superpuestos. Reflejos que se activaban antes que el pensamiento. Era un fantasma. Un eco de 1000 soldados borrados. Pero cuando finalmente habló, su voz fue frágil. ¿Le pertenezco a alguien? Torren la observaba desde el otro lado del vidrio. No, dijo en voz baja. Ya no. La noticia del regreso de Vex se esparció rápido. Algunos la aclamaron como un milagro. Prueba de que los perdidos podían ser recuperados. Otros, la llamaron un arma. Peligrosa. Inestable. Una célula durmiente del Consejo esperando el momento de quebrarse. La capitana Juno Tain envió un mensaje directo a Torren. Estás arriesgándolo todo por una bomba de tiempo. Si se activa, no esperes misericordia. Torren no respondió. Pero Elina va sí.
Rastreó la nave de Juno en el borde exterior, abordó sin permiso, y la enfrentó sin armas. ¿Crees que la venganza te hace fuerte?, dijo Elina. Juno rió, amarga. Creo que la misericordia te hace débil. No. La misericordia es control. Es saber que podrías destruirlos, y elegir no hacerlo. Los ojos de Juno se entrecerraron. Sigue predicando eso, vas. Veamos si te salva cuando el Ejecutivo encuentre la Tierra. Mientras tanto, Karath-Zor, el autoproclamado Ejecutivo de Preservación, construía su flota en silencio. No necesitaba voluntarios. Tenía drones, legiones bioclonadas, flotas enteras sin conciencia. Y algo peor. Había encontrado los códigos profundos. Los protocolos genéticos ocultos en los primeros experimentos de hibridación humano-consejo. Fallos integrados en el ADN. En Vex. Y tal vez en miles más. Una señal escondida. Un interruptor. No necesitaba vencer a la humanidad. Solo corromperla. En la Tierra, Vex comenzó a dibujar. Nadie le dio lápices. Los fabricaba. Tallados de bandejas rotas, fundiendo paneles de las paredes. Dibujaba rostros. Docenas. Algunos sonriendo. Otros, gritando. Algunos con ojos del consejo. Otros con manos humanas, apretadas en puños. Cuando Torren entró en su celda, ella levantó la vista lentamente. «Están viniendo», susurró. Él contuvo el aliento. ¿Quién? Ella tocó uno de los dibujos. Un rostro que él reconocía. Kira. Su hija. ¿Viva? ¿O solo un recuerdo injertado en la mente destrozada de una soldado rota? No importaba. La guerra no había terminado. Solo acababa de comenzar. La imagen lo perseguía. Su rostro. El de Kira. Trazado por alguien que nunca la conoció. Las líneas eran temblorosas, pero inconfundibles. La curva de su mejilla. La cicatriz sutil cerca de su ceja izquierda. Un detalle que no aparecía en ningún registro. Ni siquiera en los archivos militares. Solo su padre lo sabría. Torren Vex contempló ese dibujo toda la noche. Ahora, miraba al vacío frío del espacio. El Rizalp flotaba silencioso más allá de los anillos de Titanus. Nila se encontraba a su lado. En silencio. Había aprendido a no hacer las preguntas obvias. Finalmente, Torren habló. Está viva. Nila no se inmutó. Vex fue programada para hacerte creer que lo está. El resultado es el mismo. Tengo que encontrarla, dijo Torren, con la voz apenas audible. Dentro de la división de inteligencia del acuerdo, rastrearon el origen de la señal genética a la que Vex respondía. Fragmentos de frecuencias neuronales. Ocultos en viejos códigos. Enterrados en emisiones planetarias. No solo tecnología, biología, el origen, la cuna de Carcel. Una antigua instalación del Consejo. Fuera del radar. Escondida detrás del cinturón Singer. Una región tan inestable que la mayoría de las naves ni siquiera se acercaban. Un cementerio de flotas perdidas. Pero si Kira, o alguien como ella, estaba allí, Torren lo arriesgaría todo. Mientras tanto, la flota de Zor seguía creciendo. No reclutaba. Recolectaba. Cada mundo caído. Cada cuerpo abandonado. Convertido en híbrido biotecnológico. Carne muerta con protocolos dormidos. Mentes reemplazadas por lógica artificial y programación profunda del Consejo. La galaxia comenzó a susurrar un nuevo nombre para ellos. Los silenciados. Vex lo sentía en sus sueños. Su dolor. Su hambre. Su vacío. Y en esos sueños, veía a Kira. No encadenada. No sufriendo. Liderándolos. Ojos brillantes. Voz serena. No estaba rota. Estaba al mando. Torren lideró personalmente la fuerza de asalto, contra todas las advertencias de los consejeros del acuerdo. Nila insistió en acompañarlo. Y también lo hizo Vex. Nadie sabía por qué se ofrecía. Solo lo miró a los ojos y dijo: «Sabré si es una de los nuestros». El salto a través del cinturón Singari casi destruyó la flota. Solo 3 naves lograron cruzar. La cuna de Carcel seguía allí.
Una carcasa de obsidiana flotando en la oscuridad, medio enterrada entre restos de asteroides. Sin señales de vida. Sin transmisiones. Solo la señal. Pulsando. Llamando. Entraron con cautela. Adentro, silencio. Y luego, susurros. Gritos grabados. Destellos de movimiento. Ecos de recuerdos que no les pertenecían. Vex caminaba al frente. Inmutable. Estaba recordando. Encontraron la cámara, profunda en el núcleo. Un salón inmenso, lleno de cápsulas de estasis. Cientos. En su interior, humanos. Todos alterados. No dormidos. No muertos. Suspensos. Y en el centro, conectada a un trono de conductos neuronales, estaba Kyra Vex. Mayor. Cambiada. Sus ojos se abrieron cuando Torren se acercó. No parpadeó. Papá, dijo. No con calidez, sino con fría certeza clínica. ¿Por qué? Susurró él. Ella ladeó la cabeza. Porque me rompieron. Y luego me reconstruyeron. Pero no terminaron. Se levantó lentamente. Los cables se desprendieron de su columna como piel desprendida. Lo demás, lo hice yo. La voz de Torren se quebró. Kyra, ven conmigo. Podemos arreglar esto. Ella dio un paso al frente. No hay nada que arreglar. Y detrás de ella, las cápsulas se encendieron. Activándose. Nila llevó la mano al arma. Es una trampa. No, dijo Kyra. Es una resurrección. Vex se interpuso. Sé lo que te hicieron. Kyra la miró. Algo titilaba detrás de sus ojos fríos. Entonces sabes por qué todos deben caer. No todos son culpables. Todos son cómplices. Vex dudó. Por primera vez, su postura cambió. Su voz se suavizó. Entonces, ¿qué somos nosotras? Por un instante, Kyra vaciló. Eso fue todo lo que Torren necesitó. Se acercó. Colocó su mano sobre la de ella. Sigues siendo mi hija. No eres un arma. Ni una profecía. Eres Kyra. Sus labios se entreabrieron. Pero antes de que pudiera responder, la alarma estalló. Un mensaje pulsaba desde el borde del sistema. Sor los había encontrado. Y no venía solo. Las estrellas ardían rojas. El ejecutivo había llegado. Su flota se derramaba del vacío como una plaga. Miles de naves. Sin rostro. Sin fallo. Hechas con un solo propósito. Extinción. Los silenciados lideraban la carga. Y en el centro, la nave insignia de Sor. Una astilla negra de obsidiana, vibrando con el código robado de 1000 mentes rotas. Dentro de la cuna, las alarmas aullaban. Torren se colocó entre su hija. Y el fin de todo. La mano de Kyra temblaba en la suya. Podía sentir la señal gritándole en la cabeza. El interruptor de seguridad que Sor había diseñado para destrozar su voluntad. Para devolver su mente al control. Los otros en estasis ya comenzaban a agitarse. Algunos gritaban. Otros susurraban en lenguas del consejo, extintas. Puedo detenerlos, dijo ella, con la voz rota. Puedo apagarlo todo. Torren buscó en sus ojos. ¿A qué precio? Kyra miró hacia atrás, al trono. A los cables. A la interfaz hecha para consumir una mente por completo. No sobreviviré, susurró. Sobre la estación, Nila y Vex luchaban codo a codo en el hangar mientras la primera oleada de silenciados irrumpía. Vex se movía como algo que era mitad humana, mitad pesadilla. Silenciosa. Rápida. Letal. No gritaba. No sangraba. Pero cada enemigo que caía a sus pies, traía un destello de dolor a su rostro. Nila lo notó. Estás recordando, dijo durante una pausa. Vex asintió. Sus ojos, cargados de sombras. Fragmentos. Destellos. Creo que alguna vez fui alguien. Aún lo eres. No tuvieron tiempo para más. El casco tembló violentamente. La nave de Sor había fijado armas. En la cámara principal, Torren permanecía ante Kyra mientras ella se conectaba al núcleo. No dejaré que mueras así, dijo él, con la voz quebrada. Ya morí, susurró ella. Allá atrás, en esa nave del consejo.
Solo volví porque ellos me hicieron volver. Pero ahora puedo elegir en qué me convierto. Sonrió, apenas. Quiero ser libre. Torren deseaba arrancarla de ahí. Abrazarla como la niña que había sido. Pero ella ya no era una niña. No más. Kira tomó su lugar en el trono. La voz de Zor estalló en cada canal de comunicación del sistema. No pueden esconderse tras niños rotos y sueños oxidados. Fueron creados para arder. Solo estoy encendiendo la llama. Torren activó la fase final de la contraseñal del acuerdo, vinculándola a la interfaz neural de Kira. Vex se conectó desde el hangar. Su propia mente actuando como estabilizador. El esfuerzo era visible. Sangre le corría por la nariz. Pero no se detuvo. La estación se sacudió violentamente. Y luego, silencio. Los ojos de Kira brillaron con una luz blanca. La señal se invirtió. Se propagó a través de la flota de los silenciados. La confusión estalló. Susurros rotos. Memorias. Rostros. Música. Risas. Dolor. La programación implantada se agrietaba. Uno por uno, los silenciados empezaron a resistir. No todos, pero los suficientes. Algunas naves se volvieron contra la flota de Zor. Otras quedaron inmóviles, sus tripulaciones fantasmales gritando de confusión. Zor, al ver su máquina desmoronarse, dio la orden final. Vidríen el sistema. Quemen todo. Pero Kira fue más rápida. Abrió el núcleo. Inundó cada relé con señal pura. La retrocarga destrozó sus neuronas. Su cuerpo se sacudió en el trono, músculos desgarrándose por su propia liberación. Y entonces, un destello, un pulso. Cada nave a 10 minutos luz de Carcel quedó congelada. Sus sistemas colapsaron. Mentes rotas se liberaron, o fueron silenciadas para siempre. La nave de Zor se partió en dos. Y el ejecutivo nunca cambió de expresión. Ni siquiera cuando el fuego lo devoró. En la superficie de la estación, Torren sostenía el cuerpo de su hija. Estaba inmóvil, pero sus ojos aún brillaban, apenas. Un destello, un trazo, una sonrisa. Y luego, nada. No lloró. No podía. Había demasiado asombro. Demasiado orgullo. Ella los había salvado. No solo a la humanidad. A todos. Semanas después, el acuerdo se reunió en un consejo abierto. Mundos que antes fueron enemigos, ahora reconstruían juntos. Tardarían generaciones. Las cicatrices, más. Pero la verdad era clara. La era del consejo había terminado. Y de las cenizas de la traición, había nacido algo nuevo. Un pacto, no construido sobre el dominio, ni el miedo, sino sobre la elección. Vex estaba en el borde de la órbita terrestre, observando el amanecer desde la cubierta del Lizalb. No hablaba mucho, pero cuando Nila se le unió, asintió. ¿Alguna vez descubriste quién eras? Preguntó Nila. Vex negó con la cabeza. No, pero sé quién quiero ser. Nila sonrió. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Y Torren. Él siguió caminando. De sistema en sistema. Difundiendo el nombre de Kira. Su verdad. No como advertencia. Sino como legado. Porque la rabia de la humanidad una vez se desbordó. Pero fue nuestra voluntad la que perduró. Y al final, no fue la venganza lo que nos salvó. Fue el amor.